Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Idania, un gusto. El gusto es nuestro, varios temas. Comencemos por hacia otro fraude electoral, un tema del que hemos hablado tú y yo en reiteradas ocasiones, pero que ante la proximidad del evento y sobre todo de la participación de varios venezolanos como Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Jesús Torrealba, que han señalado que prefieren participar a quedarse de brazos cruzados, porque eso es como darle un espacio al régimen. ¿De qué estamos hablando, Héctor? Bueno, el régimen siempre consigue opositores funcionales, pero efectivamente esta es una elección que ya está planteada como un fraude porque no hay garantías, porque el propio Consejo Nacional Electoral, en la figura de su presidente, eh, aclaró que los participantes deberán firmar un documento en el que renuncian a toda posibilidad de cuestionar o disputar el resultado. Con lo cual no hay garantías. Es una elección donde se quita a los candidatos de un derecho básico, que es certificar la validez de los números allí recogidos. Mientras al mismo tiempo certifica que habrá todo tipo de garantías. Bueno, no hay todo tipo de garantías. Hay ya garantías fundamentales que hacen al Estado de Derecho están siendo restringidas. Solo puede terminar en un fraude, eso está muy claro. Y bueno, Capriles, Guanipa, etcétera, están muy deseosos de participar ahora, no lo estuvieron tanto el 28 de julio. Es curioso, pero bueno, es otro fraude ya planteado como está. Claro, pero no es como, participar no es como convalidar el fraude ya hecho el 28 de julio. Es decir, es que por más que yo intento entender o comprender y leo y escucho, ¿cómo participar en un nuevo proceso electoral cuando el más importante de los procesos electorales que hemos realizado en los últimos tiempos en Venezuela fue, no es que no fue reconocido, es que se lo robaron, por Dios? Bueno, exactamente eso dijo Edmundo González. No voy a participar, nuestro sector político no va a participar. Lo mismo dijo María Corina, debido a que para que haya garantías de que esta elección convocada en mayo sea transparente, sea libre y justa, deberán antes reconocer los resultados de la anterior elección, la última de julio, el 28 de julio. Lo cual es una obviedad, digamos, es un planteo que tiene toda lógica y que resulta obvio, además, frente a esta discusión que a veces es un poco incomprensible, varias veces es incomprensible. Entonces, por el otro lado, esta es una elección que el pueblo le dará la espalda, no cabe duda. El pueblo salió a votar masivamente por un resultado que eligió a Edmundo González, el presidente electo, que no ha sido reconocido, que ha sido exiliado, que ha sido una elección robada, y que, bueno, si ante esas circunstancias el haber participado terminó en esto, por qué volver a hacerlo? ¿Qué garantías hay de que sea mejor? ¿Y qué garantías hay de que a la noche siguiente no vayan a buscar a los fiscales de mesa, a los voluntarios y a todos aquellos que participaron auditando y de muchas maneras, convocando, haciendo campaña, que no los vayan a buscar a las casas para encarcelarlos y hacerlos desaparecer? Y que además son muchos de ellos dirigentes de los partidos que supuestamente deberían participar, deberían tener candidatos, pero no los tienen porque están siendo perseguidos y reprimidos. Bueno, son muchas obviedades al mismo tiempo, me parece. Terminando tu artículo, hablas de que el 25 de mayo la gente se quedará en sus casas en una jornada de desobediencia civil, que es una manera de protestar. ¿Cómo que protestar es ir a votar? No, claro, que
es una manera de votar con los pies. La primera manera de votar es con los pies, ir. No ir es un voto con los pies, es donde los pies indican la eh, incompetencia de este proceso electoral. Entonces, los ciudadanos no irán, no cabe duda. De hecho, la abstención activa es una forma de protesta reconocida. Lo Además, conversábamos tú y yo hace unos días atrás. además es un absurdo, pero bueno, ya sabemos, Capriles llamó algunos años atrás, llamó a Miraflores a los 4 millones y algo de venezolanos que estaban en la calle. Eh, eso durante la mañana, pero unas horas más tarde dijo que tenían que ir todos a sus casas y se acabó la protesta. ¿Te acordás, no? Sí, 2017 claro, fue. claro, claro, por supuesto. Ujú. En fin, esto es lo que hay en relación a este tema electoral, entre comillas, ¿no? Por decirlo Ujú. de alguna manera. No me quiero quedar en este tema, la columna de Héctor está muy buena, se la recomiendo, está allí en nuestro portal digital y está en las redes sociales de cada uno de nosotros. Héctor, la propuesta de Bukele. No alcanzo a comprenderla del todo. Sí, leí, pero Bukele plantea que dado que Nicolás Maduro ha dicho que hará todo lo que esté a su alcance para que aquellos que han sido deportados a El Salvador y que se encuentran en el SECOT sean llevados a Venezuela. Y Bukele le propone, hagamos una cosa, le propongo un intercambio. Yo le envío los más de 200 venezolanos que están aquí en El Salvador y usted por ellos me libera, me manda, devuelve o la palabra que tú quieras usar a el mismo número de presos políticos venezolanos. A esto ha seguido, por supuesto, una andanada. Jorge Rodríguez le ha llamado payaso, Nicolás Maduro se ha atrevido además a hablar de derechos humanos, de que los tienen sí, incomunicados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, digamos que lo terrible en un momento determinado es que los venezolanos se conviertan en fichas de cambio de un lado o de otro. Pero claro. ha sido una jugada política de Bukele. Claro, acabas de decir lo que yo pensé al leerlo. Decir, bueno, te cambio un venezolano por otro. No sé si es payaso, pero Bukele sabe cómo llamar la atención, ¿verdad? Eh, Cómo tener planteos que salen de lo normal, de lo ordinario en el sentido de lo corriente. Ujú. Y precisamente, o sea, ¿y quién elige a los presos políticos que van a ser enviados a Bukele? ¿Y quién elige a los migrantes, sean del Tren de Aragua o sean de donde sean? No importa eso. Son ciudadanos venezolanos que, en todo caso, su deportación debió haber ocurrido hacia Venezuela, no hacia El Salvador. Pero ese es otro tema. Es extraño, es verdaderamente extraño, es verdaderamente, produce rechazo la idea, me produjo rechazo, más allá de que mi deseo sea fervientemente la liberación de todos los presos políticos venezolanos desde siempre, todos hasta el último, y mi deseo ferviente es que los migrantes que han sido deportados, si estaban en situación irregular, sean deportados a Venezuela y si eran miembros del Tren de Aragua, que bueno, que sean juzgados y eventualmente condenados. Pero claro, el Tren de Aragua es una organización que depende de Nicolás Maduro, por el otro lado. Es decir, es un planteo lleno de complicaciones. No, no creo que sea realizable, además. Hay gente que dice, bueno, al final es un ganar-ganar. Esto lo leía el otro día en un debate que había sobre este tema. Y había alguien que decía, bueno, es un ganar-ganar. Es decir, quienes están en El Salvador y quienes no han tenido un debido proceso pueden ser enviados a Venezuela y quienes no tengan pues absolutamente ninguna relación con el Tren de Aragua van a tener la opción de estar en Venezuela. Y por otro lado, es una
un ticket a la libertad de tantos presos políticos que queremos ver afuera. Que es una jugada que no tendría que ser así, y oía un preso político que decía: hay que estar dentro y estar preso para entender que cualquier circunstancia que plantee la libertad es siempre una opción. Bueno, por supuesto, eso ni que hablar, pero esto no deja de ser un procedimiento que carece de juridicidad también, como está ideado, como está concebido. Y por supuesto que cuando un preso es liberado y tantos otros quedan, produce alegría por el que salió. Y los familiares, hubo familiares en el tiempo que ante la liberación de un preso político agradecieron a Maduro y agradecieron a Jorge Rodríguez. ¿Quién puede juzgarlo? ¿Quién puede opinar sobre eso? Eh, pero son dos cosas diferentes. Y además, Bukele no es un dictador necesariamente, pero se parece. No lo es porque fue elegido, pero la manera como gobierna es la manera de un dictador, con la concentración del poder público en sus manos y sin separación de poderes. Y procede cómodamente, siempre de manera no jurídica, de manera a espaldas del Estado de Derecho. Si esto fuera una negociación de rehenes. Por el otro lado, eh, Estados Unidos, ¿qué va a decir? Ya eso está acordado entre Bukele y el gobierno de Trump, no me queda claro. Eh, no sé si Bukele lo dice porque está acordado o porque, bueno, sabe cómo salir en los diarios, sabe Bueno, cómo llamar me la atención y imagino ser que, noticia. me imagino, Héctor, porque si la administración Trump ha dicho que lo que pase con los deportados ahora es una decisión de Bukele, pues me imagino que él pudiera, Tampoco. pudiera hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que tú y yo sabemos que Maduro no lo va a aceptar, por supuesto. Claro, además hay dudas de debido proceso en Estados Unidos acerca de la manera como fueron deportados, en El Salvador acerca de las condiciones y las razones por las cuales están encarcelados en ese centro de detención tremendamente represivo. Y hay cuestiones de debido proceso acerca de, por supuesto, Venezuela. Siempre hay cuestionamientos al debido proceso en Venezuela. Y no quiero dejar de comentar contigo. Ha muerto el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, argentino, el primer Papa latinoamericano. Y comentaba yo hace unos días, el lunes, cuando comenzábamos esta semana con esta información, y lo decía hoy, que bueno, al final hay luces y sombras sobre cada personaje, porque pues el Papa también es un ser humano y es un hombre. Y por supuesto hemos hablado y se ha dicho eh, a los cambios que quiso hacer, a las posiciones que asumió en determinados momentos en relación a algunos temas, pero también a la laxitud en relación a otros. Y el Papa fue un líder espiritual, pero también fue un líder político. Y Ujú. en algunos casos hay quien sostiene o piensa que le quedó debiendo eh, a la democracia o a su posición frente a algunos países como Cuba o Venezuela, por ejemplo. Bueno, sí, en fin, frente a la muerte uno conserva la compostura, la dignidad y no es momento para criticar lo que yo mismo he criticado en tu programa y por escrito y firmado acerca de Venezuela. Por supuesto que es un líder espiritual y la feligresía está de duelo y eso debe respetarse. Pero también es un líder político porque es un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano. Y como tal, como líder político, como jefe de Estado, no ha tenido la fuerza, la convicción necesaria para defender a los venezolanos perseguidos, torturados, encarcelados y asesinados, y otro tanto con los cubanos. Yo mismo escribí, recuerdo acerca de su viaje a Cuba en 2015,
cuando se negó a recibir a las damas de blanco. Y lo critiqué por eso. Lo critiqué severamente en su momento. Bueno, me preguntaste, esta es la realidad. Ahora el mundo cristiano, el mundo católico, por lo menos, está de duelo y no es momento quizás, pero habrá que volver a revisar eso. Claro, habrá sido parte de la historia, así como todos los papas y su lugar en la historia ha sido evaluada. El lugar de Juan Pablo II ha sido evaluado cuando regresó a Polonia, besó su tierra natal y aceleró la caída del sistema comunista en su país. Y eso luego derivó en la caída del mundo soviético. En fin, no es lo que sucedió con Bergoglio, pero los historiadores revisarán los archivos, hablarán con testigos y reconstruirán esa historia también. Una sola pregunta antes de terminar. No tengo tanto tiempo, pero ¿por qué nunca? ¿Por qué crees que nunca volvió a la Argentina el Papa Francisco? Por suspicacias de la política, yo creo, porque si llegaba era para apoyar a uno, criticar a otro, para participar en el proceso político, que lo hizo, que participó en el proceso político, pero desde Roma, siempre participó en el proceso político, y no quiso involucrarse en vivo, digamos, en Argentina. Ese es el saber convencional de por qué Bergoglio no fue a su país. Es más, estuvo en Paraguay y de Paraguay viajó a Chile, recuerdo, y su avión pasó por encima de Argentina, pero no aterrizó. Y ese es bueno, eso es uno de los capítulos centrales de su papado, por supuesto. Héctor Chamis, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a vos, Idania. Hasta la próxima. Hasta la próxima.